7:35, estamos de vuelta aquí en Pauta Final. Tenemos el gusto de recibir a Cristóbal Belolio en su columna semanal, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchan bien? Muy bien, fuerte y claro. Gracias por el contacto, Cristóbal, y por estar con nosotros otra semana más aquí analizando la contingencia. Hola, Oye, y con una propuesta además muy entretenida, aunque no es muy no es muy alentador hablar de fútbol por estos días, digamos, pero a propósito de la selección. Pero entretenido el cruce también con lo que está pasando allí, con la política, esos paralelos que se pueden hacer en esto, sobre todo cuando sabemos que tú eres muy futbolero. Así es. De hecho, juego en la misma liga del Coque Díaz, si no me equivoco. ¿Ah, sí? Ah, Pero comparten jugaba, espacio. pero en distintas categorías. Yo soy un poquito mayor. Poco, ni se nota. Oye, ¿Viste el lo que partido pasa ayer es a todo esto, no? no lo vi entero porque Ya. tengo que colgarme como esas páginas piratas que nadie lo ve. A Bueno, nadie le puede claro. interesar aquí. Entonces lo tenía como a chispazo. Ya, O sea, ok. el fútbol allá sigue en Miami. ¿Le interesa No, a Messi nomás? El fútbol estoy de regreso. Estoy de regreso en Chicago. Estoy de regreso en el frío. Oye, pero el fútbol es verdad, no pega mucho. Pero de todas maneras, inevitable hablar de lo que está pasando ahí y buscar esos puntos en comunes también con la política, a partir de la situación en la que queda Ricardo Gareca y de cierre de un ciclo también que fue exitoso con la generación dorada en su momento. Hace rato que ya no. Sí, y se me ocurrió un poco el tema también, Sebastián, porque ayer gente en Twitter, yo aproveché también de desahogarme, con muchos otros y otras, y alguien me preguntó, bueno, ¿y esta situación deprimente en la cual nos encontramos no tendrá también un paralelo en la política? ¿No estamos también viviendo una situación en la cual como que vivimos de las glorias pasadas y hoy día estamos en el fango? Hay gente que le gusta ver las cosas con ese prisma, ¿cierto? Ajá. Eh, El yo no vaso creo que medio estemos en el vacío. fango. De hecho, creo que en la política estamos harto mejor que en el fútbol. Dicho, dicho sea de paso. Lo que sí, me escuchan bien, pero la Sí, imagen se estamos quedó escuchando pegada. perfecto. Te escuchamos nosotros súper bien, Ya, Cristóbal. perfecto. Lo que importa es que me escuchen. ¿Sí? Sí. La imagen se va a quedar pegada porque me da. Ahí lo perdimos. Fue como que se anticipó la se jugada, anticipó, Cristóbal Belolio. tiene mejor tiene internet más rápido. Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí, Cristóbal. ¿No? No, parece que no. Yo lo Oye. escucho, yo lo escucho perfecto. Ah, ya, nosotros también. Dale nomás. Sí, ahora te estamos escuchando y te Ya. estamos viendo bien. Dale. Fuiste a buscar la pizarra para hacer la jugada. Lo que ocurre me da la impresión, ojalá que no se corte la idea, pero es una cuestión que no es nueva. Hace 8 años, cuando quedamos eliminados del Mundial de Rusia, fue una tragedia, ¿cierto? Y fue una tragedia porque todos creíamos que el equipo no solo estaba para clasificar, sino que estaba también para hacer un buen Mundial. Mm. Cuando quedamos eliminados de Qatar, al menos a mí no me sorprendió. Y no me sorprendió porque lo que ocurrió después de que quedamos fuera del Mundial de Rusia es que debería haber empezado un proceso de renovación intencionado, Sebastián y Cecilia. ¿Qué es lo que es un proceso de renovación intencionado? No esperar a que llegue un jugador mejor que los de la generación dorada, porque esa fue la justificación que ellos dieron. En la medida de que no haya nadie todavía mejor que Vidal, en la medida de que no haya nadie todavía mejor que Vargas, en la medida de que no haya todavía mejor que ¿se acuerdan? En la medida que no haya nadie mejor que ellos, los vamos a seguir llamando. Bueno, el Claro. problema de esa perspectiva es que estos jugadores su rendimiento comenzó a decrecer, pero taponearon a los que venían. Mm. Y de hecho, lo que ocurrió en la eliminatoria de Qatar demostró finalmente que ese taponeo era real. Me acuerdo perfecto de la columna, si no me equivoco, de Guarelo. No sé si será santo de su devoción o no, porque es el tipo de personaje que despierta adhesiones, ¿sí? O lo aman pero escribió una columna genial que se llamaba La Banda Tributo, ¿Ya? donde él decía que cuando terminó el proceso de Qatar, no sé si fue Lazarte o el que reconoció que cuando trajeron a Ben Brereton, que no le rendía pleitesía a la generación dorada,
básicamente, como se dice en buen chileno, le hicieron la cama, ¿cierto? El camarín le cerró no le daban la pelota, ¿cierto? Y por el contrario, los que jugaban, me acuerdo de varios jugadores, no quiero dar los nombres, cada vez que los entrevistaban después del partido, daban las gracias de poder compartir la cancha y el camarín con esta generación tan exitosa, ¿cierto? Sí, claro. Vidal en esa época decía que nosotros éramos unos malagradecidos, porque Sí, lo ellos habían recuerdo. ganado dos Copas América, ¿cierto? Pero justamente de lo que se trata un país que quiere tener jerarquía en cualquier competencia no es dormirse en los laureles y estar recordando glorias pasadas, sino que estar permanentemente tratando de ser competitivo en el presente. De acuerdo. Y ojalá también lo que viene. Entonces, ¿por qué hago el paralelo con el fútbol? Porque durante mucho tiempo, perdón, con la política, porque durante mucho tiempo se dijo que, esto es una frase de Andrés Saldívar, imagínense, que la renovación de la política no tenía que ver nada con el carnet de identidad, Hablando de que renovación. tenían que llegar nuevos rostros, ¿cierto? Que desplazaran, ¿cierto?, a los viejos cracks. Sí. Y esa fue la lógica con la cual operó la Concertación, y esa fue la lógica por la cual murió la Concertación. Esa fue la lógica con la cual operaron los coroneles en la UDI, y les apareció José Antonio Kast, que un día dijo, me canso y me voy. Esa fue la lógica con la que operó la centroizquierda, hasta que llegaron sus hijos, armaron sus propios partidos, compitieron contra los papás y les ganaron. Los hijos Es chicos, decir, por cierto. exactamente, la negligencia que demostró la política de la transición en renovarse, con la excusa de que nadie se jubila voluntariamente, tiene que llegar alguien a sacarte, ¿cierto? Ignoró una máxima, que es que las renovaciones se intencionan, no ocurren solas. Porque si esperas que ocurran solas, los cabrones, como se les llama a los que están instalados, los incumbentes, no dejan entrar a los que están abajo. Lógico. Las flores, como alguna vez lo dijo Michelle Bachelet, no florecen si tu sombra, ¿cierto?, se los impide. Entonces, lo que ocurrió en la política chilena durante tantos años y que afectó a la generación de Carolina Toá, es lo que le ocurrió a toda una generación en el fútbol chileno. Entonces, cuando estás pensando en el día, en conseguir objetivos para hoy, y no estás construyendo un proceso hacia el futuro, los resultados como los de ayer no sorprenden. Ustedes me dirán, más de algún bilardista por ahí me dirá, todo es el resultado. ¿Qué es eso de los Claro, procesos? da lo mismo. Sácate esa peregrinada de la cabeza, ¿cierto? Aquí lo que importa es llegar, ¿cierto?, al objetivo. Bueno, con esa lógica nos hemos perdido 3 mundiales, que como bien decía Evia, es histórico en Chile. Es decir, nos quedamos sin pan para hoy y no tenemos ninguna posibilidad en el corto mediano plazo de ver pan para mañana. Paraguay, en cambio, ¿cierto?, apostó a jugadores muy jóvenes, lo que les generó pésimos resultados hace un poco tiempo atrás, y hoy día están jugando todos, ¿cierto?, en las mejores ligas del mundo, ¿cierto?, y ya están prácticamente clasificados. Ecuador, También. díganme ustedes. Fantástico. Yo les pregunto sinceramente, porque Chile es muy bueno para muchas cosas, ¿cierto? Y en el concierto latinoamericano somos los mejores probablemente en varios índices de desarrollo humano, baja corrupción, institucionalidad, etcétera. Pero yo me pregunto cómo la institucionalidad del fútbol está más atrasada que la de Paraguay o la de Ecuador, ¿cierto? Y eso tiene que ver con que creo, estoy ¿cómo se llama?, forzando un poco el paralelo, esto se entiende, para que los auditores no crean que esto es ciencia, ¿cierto? Sí, Esto es más poesía que ciencia, ¿cierto? Lo que ocurrió en la política chilena fue que una generación, obviamente muy afectada por el trauma por el trauma de la dictadura, ¿cierto? Sentían que como no pudieron participar durante 17 años, nadie los podía sacar de escena. Pero una generación que taponeó a la que venía y logró algo inédito en la historia de Chile, que es que pasara un presidente baby boomer a uno millennial saltándose a la generación X, ¿cierto? Ahora probablemente vamos a tener que hacer algo parecido en Chile y pasar de Vidal, que tiene casi 40 años, ¿cierto?, a muchachos que tienen 20 y a los que probablemente vamos a tener que matar al principio. Matar en el sentido de que los vamos a quemar futbolísticamente porque se van a comer boletas, ¿cierto?, frente a jugadores con mucha más experiencia, pero es un poco lo que hizo Bielsa, ¿no? Sí. Yo soy bielcista con ciertas restricciones, ¿cierto? Pero
alguien me dirá, bueno, es que no es Bielsa llegó y cachó al tiro que tenía unos cabros de 19, 20 que estaban jugando en Canadá, si no me equivoco, que ya Sí. venían bien, está bien, lo entiendo. Lo entiendo, puede haber contado con un material humano mejor, ¿cierto? Eh, y yo pensé que Gareca, fíjate, lo entendía al comienzo. ¿Se acuerdan que no llamó a Vidal, que no Sí. No, pues, llamó, al principio no. Después cayó como la no llamó? tentación y la presión del medio, Pero es digamos. que no hay mucho más, po. Es que ese Es es que el quiero, punto, es que porque quiero polemizar contigo. sí, es que tienes toda la razón, porque la objeción es que cuando no tenemos nadie que venga de abajo mejor, hay que llamar a los de antes, ¿cierto? Es que voy a polemizar contigo no por los de antes, voy a polemizar Bueno, con los del futuro. En la así fue lo que, política, así pensó la Concertación cuando nombró a Eduardo Frei en 2009. sí, no. En la, Llamemos a los de antes. en la política, pero no estoy pensando en los de antes, estoy pensando en el futuro, estoy pensando en qué pasa, porque en el fútbol necesariamente se requiere personas que tengan talento. No es, no es algo que tú, por mucho que intenciones, la búsqueda, el proceso... Lo tienes o lo tienes, dices tú. O sea, necesitas ese talento. O sea, hoy día Chile Sí. carece de gol porque no hay nadie que sea capaz de agarrar la pelota y de primera pegarle al arco y meter un gol. Y resulta que el Correcto, fútbol se trata de quién mete más goles. En la política no, yo lo entiendo. Sí, Pero ¿qué está bien. ¿qué pasa si también falta talento en la política? Y te lo pregunto por casos súper puntuales que probablemente, por eso también las personas están medias decepcionadas de la política. O sea, tenemos un parlamentario preguntando si existen los platillos voladores a José Massa. Tenemos una diputada que era de la Juventud UDI, que después pelea con los UDI, se convierte en RD y termina chocando en estado de ebriedad. No digo que a los viejos no les haya pasado esto, pero digo... A los viejos les pasa lo mismo, lo que hace es que se nos olvida. Pero digo, también necesitas formar, y en este caso en la política sí se puede, formar gente talentosa que no solo hable desde la consigna, sino que también hable desde las propuestas Claro. y desde lo que se puede Por hacer. supuesto. Del talento. Entonces, por ahí supuesto. yo hago una diferencia entre el fútbol, el talento y las capacidades. Pero para tener capacidades tenéis que entrenarlas y tenéis que estar dispuesto a entrenarlas. Y a lo mejor a trabajar 24/7, que es lo que pediría la ciudadanía, a nuestras autoridades, sean jóvenes o sean viejas. O sea, Totalmente. el sacrificio del servicio público en la práctica. Por supuesto, por supuesto. Si yo lo que estoy pensando aquí no es a nivel de rendimiento individual. Lo que yo estoy aquí pensando es a nivel de proyecto institucional, si lo quieres ver desde ese punto de vista, Cecilia. Si yo soy un presidente de partido o soy un dirigente de la ANFP, por ponerlo ya a ese nivel. ¿Lo estáis ¿vale? poniendo al mismo nivel? Cuidado. Bueno, no sé. Lo que yo tengo que pensar cuando estoy a cargo de una institución, a propósito de la liga que comparto con Coqueo Edia, yo tengo un equipo de fútbol que se llama Colón con Vespucio, tiene 3 categorías: Junior, Senior y Super Senior. Yo, que la fundé hace más de 25 años, no juego en Junior precisamente, ¿Y sino que en cuáles, son Super los, ¿Y Senior. cuáles son los talentosos? No, da lo mismo. A mí no me importa tanto los talentos individuales. A mí lo que me importa es formar institución, que significa que yo no estoy pensando en que hoy día los viejos salgan campeones. Lo que me interesa es que estén llegando cabros de 18 a la Junior, porque esos son los que después Claro. van a ir alimentando las series de arriba. Por decirlo de alguna manera, si yo hoy día soy presidente de partido, lo que tengo que estar pensando no es cómo yo voy en la parada hoy, sino cómo mi partido va a sobrevivir 10 años más. Y para que sobreviva 10 años más, yo no puedo cerrarle las puertas a los que vienen, sino por el contrario, darles, y aquí vuelvo al fútbol, la mayor cantidad de minutos en cancha posible. Claro. Porque si yo no les doy minutos en cancha, y siempre estoy recurriendo a los viejos cracks, me voy a saltar una generación entera hasta que vengan, ¿cierto? Lo que ocurrió en Chile. Si lo Sí, que ocurrió en Chile, sí, sí. o sea, cuando aparece Giorgio Jackson, Camila Vallejo y compañía, los de la derecha eran un poquito mayores en promedio, como 10 años, la generación de Felipe Cast. Pero cuando ocurre eso, ¿cierto? Era porque durante 20 años, la generación que recuperó la democracia, llamémosle así, ¿cierto? No le dio espacio a los que venían. Oye, Cristóbal, Yo me acuerdo perfecto, esta es como una frase que la podría haber dicho Vidal, la dijo Aguiló en su momento. Aguiló. Cuando Giorgio Izquierda Jackson... cristiana, no sé si existe todavía aquello. Es que me acuerdo perfecto, esto no se me va a olvidar nunca. Me acuerdo Giorgio Jackson decía algo así como, bueno, es que nosotros queremos competir, cuando estaba armando RD, queremos competir en el Maule, ponte tú que era donde iba Aguiló, no me acuerdo Sí. exactamente dónde era. Y Aguiló se despachó una frase como diciendo, ¿qué se han creído estos mocosos?
¿Dónde estaban en la dictadura? La clásica, como si fuese Plan Z, como Claro, Plan Z claro. entrando al mundo mágico. ¿Dónde estaban en la dictadura? Bueno, no habían nacido en la dictadura. Entonces, un dirigente que piensa en el hoy no es un buen dirigente, ni en la política ni en el fútbol. Un dirigente tiene que pensar en la institución, y la institución trasciende a las personas, trasciende el hoy. Y eso lo debimos haber entendido en el momento en el cual se pegó el condoro Marcelo Díaz en la final con Alemania, Claro. o cuando Vidal hizo el autogol contra Bolivia. Cuando quedamos fuera de Rusia, lo que debimos haber hecho al día siguiente es tener una dirigencia que dijera, ok, vamos a quedar fuera de Qatar, pero vamos a clasificar Oye, Cristóbal, al siguiente. y en el caso Con una generación completamente nueva, y haber cortado a toda la generación dorada, con funeral de Estado, con disparo al cielo, con Claro, guirnaldas, claro, con narcofuneral, con lo que tú quieras, gracias, y les damos un monumento, lo que quieran. Pero el problema es que por haberle rendido pleitesía a esa generación que taponeó a la otra, finalmente tienes el resultado que obtuviste ayer. Y es un poco lo mismo que ha ocurrido en la política. Oye, Cristóbal, y eso te iba a preguntar, y en el escenario actual, ¿tú ves que eso está ocurriendo, ese taponeo, por ejemplo, en algunos sectores específicos? ¿Qué costos empieza a generarle a algunos partidos el hecho de que no se abra la cancha y no se sumen ya minutos a ocurrió. los más jóvenes? Es que en la política chilena, Sebastián, ya ocurrió. La tragedia, lo que ocurrió allí en el fútbol, en la política chilena ocurrió el año 2009, Ajá. cuando murió la Concertación. ¿Y hoy día lo ves también Porque- en algún sector? No, porque, por el contrario, de hecho, si tú me preguntas, hay gente que le llama la atención porque el Frente Amplio no tiene candidatos. ¿Se acuerdan que hablamos de esto Sí. la semana pasada? De Baza y Orellana. Orellana, sí. Digo, ¿por qué le llama tanto la atención que no tenga candidatos si cuando llegaron al poder la vez pasada, ya fue anticipado? Ya fue, como dice Peña, creo, el presidente improbable, algo así como, ya fue Y un tampoco cuevazo, por así tenían decirlo. candidato. Y hoy día siguen teniendo 35, 36 años, 37, 38 más o menos, ¿cierto? Que en política chilena sigue siendo muy jóvenes. Algunos de ellos ni siquiera tienen todavía la edad para competir, como Macarena Ripamonti. A los otros que le están pidiendo que vayan recién llevan un periodo como alcalde. Entonces, pedirle renovación al Frente Amplio ahora me parece un poquito absurdo, porque ellos están en un proceso de generación de liderazgos. Pero si ves lo que ha ocurrido en otros partidos, en muchos casos la renovación vino de la mano del estallido social, que tuvo que jubilar a toda una generación. Y si te fijas, ¿quiénes fueron los PS que entraron a la convención? Eran puros cabros de la Cabros jóvenes. Frente Amplio, Sí. ¿cierto? O sea, ahí por así decirlo, la generación de los Escalona, de los Letelier, tuvo que, ¿cierto?, dar un paso al costado. Es natural que los seres humanos no queramos, como alguna vez dijo de forma muy elegante Felipe Lamarca, no queramos soltar la teta del poder, ¿cierto? Qué buena Es frase muy esa de natural. la marca, muy buena. Sí. Es muy natural. Así somos nosotros, ¿cierto? Esa es la gracia de las instituciones, citando nuevamente a Monseñor Peña, que son capaces de domesticar nuestra subjetividad y ponernos al servicio de un proyecto colectivo. Y creo que eso es lo que falló en el fútbol chileno, y eso es lo que falló en la política chilena en retrospectiva. ¿Ah? Hoy día no sé si es el problema, porque hoy día estamos viendo los efectos de eso. La UDI está sufriendo que está José Antonio Kast, que es al que Sí. no le dieron la pasada 2 veces. ¿Se acuerdan que compitió con la interna y los coroneles le dijeron, no, está muy joven todavía? A Marco Enrique Ominami lo trataron de Marquito, que es como darle 10 minutos a Cabral, ¿cierto? Como decir, no, o sea, bueno, estoy estirando el argumento, pero en otros casos siguen apareciendo ciertos liderazgos nuevos que están reconfigurando el escenario. Y eso está bien. En el PPD, por ejemplo, yo no conozco a nadie de la juventud del PPD. No conozco a nadie del PPD menor de 30 años, ¿cierto? Si tú me dices que eso no es negligencia en el tiraje a la chimenea, en darle aire a nuevos cuadros, yo no sé qué es lo que es entonces un fracaso institucional. Así mueren los partidos, ¿cierto? Cuando se quedan pegados en una generación dorada. Dorada, sí. Y no entienden que no se trata de ellos, como muchas veces pensó Vidal. Se trata de, en este caso, la selección chilena, que trasciende a la generación dorada. Y yo creo que en Chile nadie se preocupó de eso. Y quizás Gareca al principio trató de hacerlo, pero se dio al rato cuenta, como bien también decía Evia, de que finalmente había que complacer a la galería. El objetivo era llegar al Mundial, y echó mano, digamos, a los viejos cracks
Y así le fue. Sí, y la tentación es fuerte y también en la política. Hablemos de nuevo de esto. Cristóbal Me quedé con Belolio tantas está cosas con que nosotros. preguntar. ¿De fútbol o de política? De ambos. Cristóbal Belolio con nosotros. Gracias, Cristóbal. Un abrazo. Gracias, Cristóbal. Que Chao, esté muy chao. bien. Chao. Chao, chao. Qué buen tema. Estuvo Excelente, muy buena ¿no? la conversación. Muy